Suscríbete y dale me gusta. La venganza silenciosa de la chica del código. Alerta de shock. Antes de que empieces a ver esto, pulsa el botón de suscribirte y activa la campanita. Estás a punto de presenciar la caída del Imperio Montesinos, un gigante de la logística española construido sobre una mentira. Las pesadas puertas de roble del Tribunal Superior de Madrid se cerraron de golpe, sellando a Elena Cruz dentro de una sala llena de tiburones. A su izquierda, su exmarido, Ricardo Montesinos, impecable en un traje italiano de 3.000 euros, susurraba bromas a su despiadada madre. A su derecha, un abogado de oficio que ni siquiera había memorizado su nombre. La galería estaba repleta del séquito pagado de la familia Montesinos, listos para ver cómo se deshacían de la basura. Creían que era otro día más aplastando al débil. Pensaban que Elena era solo una madre soltera, sin Blanca mendigando migajas. Pero mientras el juez levantaba su mazo, no tenían idea de que dentro del maletín gastado de Elena se encontraba un único documento que no solo le daría la victoria en el caso, sino que quemaría todo su imperio hasta los cimientos. Así la humillaron, y así ella les hizo pagar. Capítulo 1. El olor a ruina inminente. El aire en la sala 4B olía a cera de suelo y papel viejo, pero para Elena Cruz olía a ruina inminente. Se sentó con las manos fuertemente agarradas, sus nudillos blancos. Llevaba su mejor traje, un conjunto gris marengo que había comprado en una tienda de segunda mano en el barrio de Lavapiés hace 3 años. Estaba limpio y planchado, pero ante el telón de fondo de la sala con paneles de caoba y el lujo brillante de la parte contraria, se sentía como una niña disfrazada. «Diga su nombre para el registro», rezongó el alguacil, con aspecto aburrido. «Elena Cruz», dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa antes de aclararse la garganta y hablar más fuerte. «Elena Cruz». Al otro lado del pasillo, la familia Montesinos se sentaba como la realeza en su corte. Ricardo Montesinos, el hombre con el que había compartido cama, vida y un hijo, ni siquiera la miró. Estaba ocupado mirando su reloj, un Rolex de platino que costaba más que el coche de Elena. A su lado estaba la verdadera arquitecta de su miseria, su madre, Viviana Montesinos. Viviana era una mujer hecha de hielo y diamantes. Se sentó con una postura perfecta, sus ojos fijos en Elena, con una mirada de cortés asco. Era la misma mirada que le había dado a Elena 7 años atrás, cuando Ricardo la llevó por primera vez a la finca Montesinos, en Marbella. «Es una camarera, Ricardo», había dicho Viviana, como si Elena no estuviera parada justo allí. «Nosotros no nos casamos con el servicio, los empleamos». Ricardo se había reído entonces. Había sido el hijo rebelde, el heredero de Logística Montesinos, que quería revolcarse con una chica con una mente brillante, pero una cuenta bancaria vacía. Pero la rebelión había terminado. Ahora Ricardo era el CEO y Elena era el error que necesitaba ser borrado. «Todos en pie», anunció el alguacil. El juez Arturo P. Salcedo entró en la sala. Era un hombre severo con fama de favorecer a los establecidos, los ricos y los organizados. Miró por encima de sus gafas, revisando el expediente. «Caso ENDEC 49221», gruñó el juez Salcedo. «Montesinos contra Cruz. Petición de custodia total y terminación de la manutención conyugal. ¿Estamos listos para proceder?» «Listos, señoría», resonó la voz de Silas Durán. Elena se estremeció. Silas Durán no era solo un abogado, era un arma. Conocido en los círculos legales como el carnicero de la Gran Vía, cobraba un anticipo que podría alimentar a un pequeño pueblo. Se puso de pie, abotonándose la chaqueta del traje
irradiando una confianza depredadora. ¿Y la demandada?, preguntó el juez, mirando a la mesa de Elena. Junto a Elena, David Mora barajaba sus papeles. David era un buen hombre, un defensor público con una gran carga de casos y ojeras. Se había reunido con Elena exactamente 2 veces por un total de 40 minutos. «Listos, señoría», dijo David, aunque a su voz le faltaba la resonante autoridad de Durán. Lo que estaba en juego era aterradoramente simple. Ricardo quería la custodia total de su hijo de 6 años, Nico. También quería cortar la mísera pensión alimenticia que Elena había estado recibiendo, alegando que estaba voluntariamente subempleada y era un parásito de la fortuna Montesinos. Si ganaban, Elena perdería a su hijo y se quedaría en la calle. Capítulo 2. La humillación y la mentira. Señor Durán, puede comenzar su declaración de apertura, asintió el juez. Durán caminó hacia el centro de la sala, no hacia el juez, sino hacia la galería, atrayendo a la audiencia antes de volver sus ojos hacia Elena. No la miró como a una persona, la miró como a una mancha en el suelo. Su señoría, comenzó Durán, con voz suave como la seda, pero pesada con veneno. Estamos aquí hoy para corregir un grave error. Durante 6 años, mi cliente, el señor Ricardo Montesinos, ha mantenido generosamente a una mujer que ha mostrado 0 ambición, 0 gratitud y, lo más inquietante, 0 capacidad para proporcionar un entorno estable a un niño. Hizo una pausa para un efecto dramático. Elena Cruz es una mujer que atrapó a un hombre rico con un embarazo, mintió Durán sin problemas. No tiene carrera. Vive en un apartamento de una habitación, en un barrio peligroso. Trabaja en horarios erráticos como consultora freelance, un título que creemos que es una tapadera para el desempleo. Es inestable, es indigente. Y francamente, señoría, la familia Montesinos teme por la seguridad del joven Nico. Tenemos la intención de demostrar que la señora Cruz no solo es inapta financieramente, sino moralmente inapta para criar a un Montesinos. Elena sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero se mordió el interior de la mejilla hasta que probó la sangre. «No llores», se dijo a sí misma. «Si lloras, ellos ganan. Viviana está mirando». Le echó un vistazo a Viviana. La anciana ofreció una pequeña y escalofriante sonrisa. Era una promesa. «Te vamos a destruir». La sesión matutina fue un borrón de humillación. Durán llamó a su primer testigo, un investigador privado. Pintó una imagen de Elena que era irreconocible para ella. Describió sus noches trabajando en su portátil como negligencia. Describió sus compras frugales como riesgos de desnutrición. Torció cada sacrificio que ella hizo en un fracaso. Momento de reflexión. Si fueras Elena, ¿qué harías ahora mismo? ¿Te rendirías para salvar tu dignidad? ¿O sacarías tu as bajo la manga? Comenta tu respuesta abajo. Capítulo 3. El as bajo la manga. El backdoor. Entonces llegaron los testigos de carácter. Llamaron a la asistente personal de Ricardo, una joven que miraba a Ricardo con adoración y a Elena con desprecio. La señora Cruz a menudo estaba histérica, testificó. Llamaba a la oficina, gritando porque Ricardo no volvía a casa. Era paranoica, celosa. No estaba hecha para esta vida, señor Durán. Era, de clase baja. No entendía cómo funcionaban los negocios. Elena sintió una risa oscura y fría burbujeando en su pecho. Miró a Ricardo. Estaba desplazándose en su teléfono, completamente ajeno a la destrucción sistemática de la madre de su hijo. Él siempre había sido así, feliz de llevarse el crédito, feliz de evitar el trabajo. Cuando se conocieron, Ricardo estaba a punto de suspender en la escuela de negocios.
Tenía el nombre Montesinos, pero ninguno de los talentos montesinos. Su padre lo había amenazado con desheredarlo si no lograba lanzar la nueva plataforma digital de la división de logística. Ricardo entró en pánico. Lloró en los brazos de Elena en su pequeña habitación de estudiante. ¿Y Elena? Elena, la estudiante becada que estudiaba matemáticas computacionales avanzadas, se apiadó de él. Había tomado su proyecto desordenado y reescrito todo el código desde cero. Ella había construido el algoritmo que ahora dirigía miles de camiones montesinos por toda la península ibérica. Lo hizo por amor. Nunca pidió un céntimo. Nunca firmó un contrato. Y debido a su ingenuidad, dejó que Ricardo pusiera su nombre. El PAM, Algoritmo Montesinos, lo llamó la prensa. Era la razón por la que las acciones de la compañía se habían triplicado. Era la razón por la que Ricardo era CEO. Era la razón por la que podía permitirse a Silas Durán. Y ahora estaban usando el dinero que ella generó para quitarle a su hijo. ¿Será Cruz? Elena volvió a la realidad. David le estaba dando un codazo en el brazo. Es receso. Tenemos 1 hora para almorzar. El juez golpeó el mazo. La corte está en receso hasta la 1 p.m. Elena se puso de pie. Sus piernas temblaban. Mientras recogía su bolso, Viviana Montesinos pasó junto a ella. No se detuvo, pero frenó lo suficiente para susurrar. «¡Ríndete, Elena!», siseó Viviana, el olor a perfume Chanel caro sofocando el aire. «Firma los papeles. Danos la custodia total, y tal vez te deje quedarte con el coche. Lucha contra nosotros, y dormirás bajo un puente». Elena miró a la mujer que había hecho de su vida un infierno. Por primera vez en todo el día, Elena no parecía asustada. Parecía concentrada. «No voy a firmar nada, Viviana», dijo Elena en voz baja. Viviana se rió. Un sonido áspero y frágil. «Pobre chica estúpida. No tienes nada. Sin dinero, sin poder, sin activos. Eres un fantasma en esta ciudad». Elena los vio alejarse, rodeados de sus abogados y aduladores. «David», dijo Elena, volviéndose hacia su abogado. «Necesito hacer una llamada». David suspiró frotándose las sienes. «Elena, mira, no va bien. Durán nos está destrozando. Tal vez deberíamos considerar un acuerdo. ¿Derechos de visita cada 2 fines de semana?» «No», dijo Elena, su voz bajando 1 octava. El temblor se había ido. «No quiero visitas. Lo quiero todo». «Elena, sé realista. Necesito que cites a un testigo para esta tarde», interrumpió Elena. «¿Quién?» «Presentamos nuestra lista de testigos hace semanas. El juez no lo permitirá. Permitirá a este», dijo Elena, metiendo la mano en su bolso y sacando una pequeña unidad USB encriptada. «Porque si no lo hace, esta corte va a ser cómplice en uno de los mayores fraudes corporativos de la historia». David miró la unidad, luego a Elena. «¿Qué es eso? ¿Sabes cómo consideran a Ricardo un genio tecnológico?», preguntó Elena, una sonrisa pequeña y peligrosa asomando en sus labios. «¿Conoces el código fuente Montesinos que es propietario y está valorado en 4.000 millones de euros? Sí, todo el mundo lo sabe. Es la joya de la corona de la empresa». «Bueno», dijo Elena, cerrando su bolso con cremallera. «Ricardo no lo escribió. Ni siquiera sabe programar en Python. Lo escribí yo. Y construí una puerta trasera, backdoor, que solo yo puedo abrir. Es hora de presentar a la corte al verdadero dueño de Logística Montesinos». Capítulo 4. El código habla. La confesión. El sol de la tarde se colaba por las altas ventanas de la sala, proyectando sombras largas y acusadoras en el suelo. La galería estaba más llena ahora. Corrió la voz de que la batalla por la custodia de los Montesinos se estaba poniendo fea, y los reporteros locales olfateaban una primicia sobre el chico de oro de la ciudad,
Ricardo Montesinos. Ricardo subió al estrado con la arrogancia de un hombre que ya había ganado. Se ajustó la corbata de seda, guiñó un ojo a su madre en la primera fila y sonrió encantadoramente a la taquígrafa de la corte. Silas Durán se acercó al estrado, apoyándose casualmente en la barandilla. Señor Montesinos, hablemos de estabilidad. ¿Puede describir su situación financiera actual para el tribunal? Ricardo se aclaró la garganta, proyectando su voz como un orador experimentado. Ciertamente, soy el CEO y accionista mayoritario de Logística Montesinos. El año pasado, nuestro ingreso neto superó los 200 millones de euros. Poseo 3 propiedades en propiedad, la finca en Marbella, un ático en Madrid y una villa en Toscana. Impresionante, ronroneó Durán. Y díganos, sobre la fuente de este éxito, ¿lo heredó todo? No, dijo Ricardo, fingiendo humildad. Mi padre fundó la empresa, pero estaba fallando cuando me hice cargo. Era arcaica. Desarrollé el algoritmo propietario, el Cerebro Montesinos, que automatizó nuestras rutas de envío. Salvé a la empresa. Construí este imperio con mis propias manos. ¿Así que usted es el arquitecto intelectual del éxito de la compañía? Lo soy, afirmó Ricardo con firmeza. Gracias. Su testigo. Durán se sentó, con aire de suficiencia. Elena le dio un codazo a David Mora. Le deslizó un trozo de papel amarillo hacia él. En él había garabateado 3 preguntas específicas. David miró las preguntas, luego a Elena. Parecía aterrorizado. Elena, si pregunto esto y él las responde, pareceremos idiotas. No las responderá, susurró Elena. Confía en mí. Ni siquiera sabe lo que significan. David se puso de pie. Caminó lentamente hacia el estrado de los testigos. La sala estaba en silencio. El abogado pobre se acercaba al multimillonario. Señor Montesinos, comenzó David, su voz temblorosa, pero ganando fuerza. ¿Usted afirma que escribió el algoritmo Cerebro Montesinos usted mismo? Completamente solo. ¿Eso es correcto? Se mofó Ricardo. Pasé 6 meses en mi habitación de estudiante programándolo. Fascinante, dijo David, mirando la nota. ¿Podría decirle a la corte qué lenguaje de codificación usó para el núcleo central? ¿Core kernel? Ricardo parpadeó. Se movió en su asiento. El lenguaje estándar de la industria. C++ y JavaScript. Elena reprimió una sonrisa. JavaScript. Ya veo, dijo David. Y en el módulo de equilibrio de carga, ¿cómo manejó el problema del viajante de comercio con respecto a la latencia de nodo? ¿Usó un algoritmo greedy o programación dinámica? El silencio en la sala se hizo pesado. La sonrisa confiada de Ricardo flaqueó. Una gota de sudor apareció en su frente. Viviana Montesinos se enderezó. Sus ojos se entrecerraron. Eso es minucias técnicas, espetó Ricardo. Soy el CEO. No memorizo cada línea de código que escribí hace 10 años. Es el núcleo de su negocio, presionó David. De acuerdo. Probemos algo más simple. En la línea 4002 del código fuente hay una variable recurrente llamada Elena Fantasma. ¿Puede decirle a la corte qué significa eso? Ricardo se rió nerviosamente. Es solo una variable, un fallo. ¿Un fallo? David levantó una ceja. Porque Elena es la inicial de mi cliente, Elena Cruz. Y fantasma implica algo oculto. ¿Está seguro de que usted escribió ese código, señor Montesinos? ¡Objeción!, rugió Durán, saltando de su asiento. Relevancia. El abogado está acosando al testigo con jerga técnica para confundir al tribunal. Aceptada, gruñó el juez Salcedo, aunque miró a Ricardo con una nueva curiosidad. Continúe, señor Mora. David se retiró. Pero el daño estaba hecho. Ricardo parecía conmocionado.
Su armadura tenía una grieta. Pero una grieta no era suficiente para ganar la custodia. Necesitaban una bomba. No tengo más preguntas para este testigo, dijo David. Sin embargo, la demandada llama a Elena Cruz al estrado. Elena caminó hacia el estrado. Ya no parecía la mujer temblorosa de la sesión de la mañana. Se movía con la precisión de una matemática, resolviendo una ecuación. Se sentó, puso las manos en la barandilla y miró directamente al juez Salcedo. Señora Cruz, usted ha escuchado al demandante describirla como indigente, sin educación en negocios y una carga financiera. ¿Es esa una evaluación precisa? No, dijo Elena claramente. El demandante afirma que él es el único creador del algoritmo Montesinos, el activo que financia su estilo de vida y, por extensión, el futuro propuesto de su hijo. ¿Es eso cierto? No, repitió Elena. Ricardo Montesinos nunca ha escrito una línea de código funcional en su vida. Un murmullo recorrió la galería. Viviana Montesinos se burló audiblemente. Esa es una afirmación audaz, David dijo. ¿Puede probarlo? Puedo, dijo Elena, porque yo lo escribí. Escribí cada línea. Diseñé la arquitectura. Y como Ricardo era paranoico con el robo de propiedad intelectual, nunca dejó que nadie más auditara el núcleo central. Simplemente lo compiló y lo vendió. ¿Y usted cedió los derechos? No, dijo Elena. Estábamos enamorados. Pensé que éramos socios. No pedí un contrato porque no pensé que necesitaría protección del padre de mi hijo. Pero hizo una pausa, sus ojos fijos en Ricardo, que ahora estaba pálido. Dejé una firma. Los artistas firman sus pinturas. Yo firmé mi código. «Objeción», gritó Durán. «Señoría, esto es un rumor. Ella está reclamando la propiedad de un activo multimillonario sin una sola prueba en papel. Tengo la prueba justo aquí», dijo Elena, sacando la unidad USB encriptada de su bolsillo. «Señoría, solicito permiso para conectar esta unidad al sistema de proyector de la Corte. Contiene el código fuente sin compilar del algoritmo Montesinos. También contiene la clave criptográfica para desbloquear el activo secreto oculto dentro del servidor de la compañía». El juez Salcedo miró la unidad USB, luego la cara aterrorizada de Ricardo Montesinos. El juez era un hombre que odiaba perder el tiempo, pero amaba la verdad. «Lo permitiré», dijo el juez. «Pero esté advertida, señora Cruz, si esto es una pérdida de tiempo, la declararé en desacato». El alguacil tomó la unidad y la conectó a la computadora portátil de la corte. La gran pantalla detrás del estrado de los testigos cobró vida. Líneas de código complejo se desplazaron por la pantalla como una cascada digital. Explicó Elena, señalando la pantalla, es el sistema nervioso central de logística Montesinos. Controla 12,000 camiones y 5 millones de paquetes al día. «Parece un galimatías», se burló Durán. «Desplácese hasta el final», ordenó Elena al alguacil. «Ejecute el comando». Génesis. El alguacil tecleó el comando. De repente, el texto que se desplazaba se detuvo. La pantalla se puso negra. Luego apareció un logotipo azul brillante. No era la S de Montesinos. Era una rosa geométrica compleja. Debajo, en negrita blanca, el texto decía: «Propiedad de Elena Cruz. Derechos de autor 2018. Uso no autorizado detectado. Bloqueo del sistema iniciado». «¿Qué hiciste?», gritó Ricardo, saltando de su mesa. «¿Qué le hiciste a mi sistema?» «¿Tu sistema?», preguntó Elena con calma. «Sí es tu sistema, Ricardo. Seguramente conoces la contraseña de anulación». Ricardo se quedó mirando la pantalla. Su teléfono empezó a sonar. Luego sonó el teléfono de Viviana. Luego los teléfonos de 3 abogados en la galería empezaron a sonar. «Esa es tu central de operaciones llamando»,
señaló Elena secamente. Los camiones se han detenido, Ricardo. El sistema de enrutamiento se ha desconectado. Está esperando que el propietario se autentique. ¡Vuelve a encenderlo!, chilló Ricardo, su rostro poniéndose morado. ¡Me estás arruinando! Señor Montesinos, siéntese, rugió el juez. Se volvió hacia Elena, sus ojos muy abiertos detrás de sus gafas. Señora Cruz, ¿me está diciendo que tiene control remoto sobre toda la red de logística Montesinos? Sí, señoría, dijo Elena, porque soy la dueña. Esta es la riqueza que aparece en mi declaración jurada. Mantuve los detalles vagos por seguridad. Esta propiedad intelectual está valorada en aproximadamente 4.000 millones de euros. Ricardo Montesinos la ha estado licenciando sin pago durante 7 años. Simplemente estoy cobrando la deuda. La sala se alborotó. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus teléfonos. Viviana Montesinos parecía estar sufriendo un derrame cerebral. Su postura perfecta se había derrumbado y estaba agarrando sus perlas como si fueran un salvavidas. Silas Durán se quedó paralizado. Era un tiburón, pero acababa de nadar hacia la boca de un kraken. Miró a Ricardo, luego a la pantalla, y se dio cuenta de que su cliente era un fraude. Yo, tartamudeó Ricardo. Ella lo hackeó. Es una hacker. ¡Arréstenla! No, ya no es hacking si tengo las claves de creación originales, Ricardo, dijo Elena, su voz cortando el ruido. Y tengo los registros con marca de tiempo del servidor universitario que datan de 2018. Todo está aquí. Tú robaste mi trabajo. Tú robaste mi vida. Y trataste de robar a mi hijo porque pensaste que era débil. Se inclinó hacia el micrófono, su voz resonando en el silencio atónito. No soy débil. Soy el código fuente. El juez Salcedo golpeó su mazo, no una, sino 3 veces, tratando de restablecer el orden en una sala que había descendido al caos. Pero la dinámica había cambiado irrevocablemente. La pobre madre soltera se había ido. En su lugar se sentó la verdadera dueña del imperio, y ella tenía el interruptor de anulación. Capítulo 5. El precio de la verdad. El tribunal se había transformado de un tribunal legal a un centro de comando de crisis. El juez Salcedo había desalojado la galería del público en general y la prensa, declarando una sesión cerrada. Pero la tensión que quedaba en la sala era lo suficientemente espesa como para ahogarse. El único sonido era el zumbido del ventilador del proyector y el tecleo frenético de los dedos de Ricardo Montesinos en su mesa de caoba. Sí, Montesinos, dijo el juez Salcedo, su voz peligrosamente baja. Mi alguacil me dice que los medios de comunicación están informando de una paralización a nivel nacional de los camiones de logística Montesinos. ¿Es esto cierto? Ricardo parecía un hombre que había sido vaciado. Su bronceado parecía haberse evaporado, dejándolo pálido y sudando. Sostuvo su teléfono en su oído, escuchando a su director de tecnología gritar en el otro extremo. Sí, señoría, susurró Ricardo, bajando el teléfono. El sistema está caído. Cada centro de distribución desde Barcelona hasta Lisboa está desconectado. Estamos perdiendo aproximadamente 3 millones de euros por hora. ¿Y usted no puede volver a encenderlo?, preguntó el juez. Ricardo miró a Elena. Por primera vez en años, no la miró con desprecio. La miró con miedo. No, señoría, yo no tengo los privilegios administrativos. El juez Salcedo dirigió su mirada a Elena. Ella se sentó con calma, con las manos dobladas sobre la carpeta que contenía el certificado de nacimiento de su hijo, el único documento que realmente le importaba. Sí, señora Cruz, dijo el juez. Usted ha tomado efectivamente como rehén a una corporación multinacional dentro de mi sala. Esto es altamente irregular y roza la extorsión criminal.
Con el debido respeto, señoría, intervino David Mora, encontrando una columna vertebral repentina. No es extorsión recuperar la propiedad robada. Mi cliente simplemente está protegiendo sus derechos de autor. Si el señor Montesinos quiere usar su software, necesita negociar una licencia. Hasta entonces, ella ha revocado su acceso. Silas Durán, el abogado de alto precio, se puso de pie. Parecía desaliñado. Sabía que estaba en un barco que se hundía y buscaba un bote salvavidas. Señoría, solicitamos un mandato de emergencia. Ella está poniendo en peligro la economía. Necesitamos una orden judicial para obligarla a proporcionar la contraseña. ¿Con qué motivos?, preguntó Elena, su voz clara y aguda. ¿Con el motivo de que Ricardo lo escribió? Acaba de admitir que no puede arreglarlo. ¿Con el motivo de que lo pagó? Produzca el recibo. Produzca el contrato de trabajo. Produzca la cesión de derechos. Ella se puso de pie y caminó hacia los Montesinos. Viviana Montesinos se encogió como si Elena estuviera sosteniendo un cuchillo. «Totata, no tienes nada», dijo Elena, mirando a Viviana a los ojos. «Pasaste 7 años diciéndole a todo el mundo que yo era una cazafortunas. Le dijiste al mundo que yo era una sanguijuela, pero la verdad es que yo era el anfitrión, y ustedes eran los parásitos. Maldita bruja desagradecida», siseó Viviana, su compostura finalmente rompiéndose. «Te dimos un techo sobre tu cabeza. Te dejamos comer en nuestra mesa. Me dejaste trabajar en tu sótano», replicó Elena, su voz subiendo. «Mientras Ricardo iba a fiestas, yo estaba programando. Mientras estabas de vacaciones en los Alpes, yo estaba depurando los protocolos de enrutamiento que compraron tus diamantes, Viviana. Y cuando me quedé embarazada, cuando te di un nieto, le dijiste a Ricardo que se deshiciera del problema». La sala se quedó en silencio. Ricardo miró sus zapatos. «Yo no me deshice de él», murmuró Ricardo. «No, solo lo ignoraste», dijo Elena, «hasta que necesitaste un accesorio para tu imagen de hombre de familia en la revista Forbes. Entonces, de repente, quisiste la custodia». «Señora Cruz», interrumpió el juez, frotándose las sienes. «Tenemos un problema práctico aquí. La compañía está sangrando. ¿Cuál es su objetivo final? ¿Qué quiere?». Elena se volvió hacia el juez. «No quiero su dinero, señoría. He recibido ofertas de otras 3 compañías de logística que quieren comprar mi próximo algoritmo». «Estaré bien», señaló con un dedo tembloroso a Ricardo. «Quiero la verdad. Quiero que Ricardo Montesinos admita en el registro, bajo pena de perjurio, que no creó el algoritmo Montesinos. Quiero que admita que cometió fraude contra sus accionistas y este tribunal. Y quiero la custodia legal y física total de Nico sin derechos de visita para él o su madre, hasta que Nico tenga 18 años y pueda elegir por sí mismo». «¡Eso es una locura!», gritó Durán. «Le está pidiendo que confiese un delito grave. Irá a prisión». Elena se encogió de hombros. Un movimiento frío y calculado. «Entonces, los camiones seguirán parados. 3 millones por hora, Ricardo. ¿Cuánto tiempo hasta que la junta directiva te demande por negligencia grave? ¿Cuánto tiempo hasta que el precio de las acciones llegue a 0? Ya está cayendo. Lo comprobé». Sacó su teléfono y lo sostuvo. «Logística Montesinos ha bajado un 14% desde el receso del almuerzo». Ricardo miró a su madre. Viviana estaba pálida, agarrándose el pecho. El imperio que habían construido sobre mentiras se estaba desmoronando en tiempo real. «Ricardo, haz algo», susurró Viviana, su voz temblando de veneno. «Llama al gobernador. Llama a alguien». «No hay nadie a quien llamar, madre», gritó Ricardo, su voz quebrándose. «Ella controla el código. Se acabó». Se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. La arrogancia se había ido.
El titán de la industria era solo un niño asustado que no había hecho su tarea. «Lo haré», sollozó Ricardo. «Ricardo, no». Durán agarró su brazo. «No hables». Ricardo empujó a su abogado. «Mira la pantalla, Silas. La compañía está muerta si no lo hago. Tengo préstamos apalancados contra las acciones. Si se estrella, todo estará. Todos modos». Miró al juez Salcedo. Las lágrimas corrían por su rostro. Yo no lo escribí. Elena lo hizo. Todo. Solo puse mi nombre en la interfaz. ¿Y las acusaciones de custodia?, presionó Elena. ¿El consumo de drogas? ¿La negligencia? Ricardo negó con la cabeza. Mentiras. Todas mentiras. Silas me dijo que lo dijera. Mi madre me dijo que lo dijera. Elena es... Ella es una madre perfecta. Es la única persona decente en esta sala. Los dedos de la reportera de la corte volaron sobre la máquina steno, capturando cada palabra de la confesión. Elena dejó escapar un aliento que sintió que había estado conteniendo durante 7 años. «Señor Mora», dijo el juez Salcedo, mirando al abogado de Elena, «redacte los documentos. Inmediatamente». Capítulo 6. La nueva arquitecta del poder. La conferencia de acuerdo tuvo lugar 1 hora después en los aposentos del juez. La atmósfera era fúnebre. Silas Durán había renunciado al caso, citando conflictos éticos irreconciliables. Ricardo estaba representado por un asociado junior que parecía querer estar en cualquier otro lugar. Viviana Montesinos se sentó en la esquina, mirando por la ventana el horizonte de Madrid. Parecía 10 años mayor que esa mañana. La reina de hielo se había derretido en un charco de amarga derrota. Elena se sentó a la cabecera de la pesada mesa de roble. David Mora colocó una pila de documentos frente a ella. «Aquí están los términos», dijo David, deslizando los papeles hacia Ricardo. «Custodia única. Elena Cruz retiene el 100% de la custodia legal y física de Nico Cruz. Ricardo Montesinos renuncia a todos los derechos parentales. Retractación pública. Ricardo Montesinos emitirá un comunicado de prensa aclarando la autoría del algoritmo Montesinos. Transferencia de activos a cambio de una licencia perpetua y no exclusiva para usar la versión actual del software para evitar el colapso inmediato de la empresa y salvar miles de puestos de trabajo. Logística Montesinos transferirá el 45% de sus acciones con derecho a voto a un fideicomiso a nombre de Nico Cruz, con Elena Cruz como única fiduciaria. Daños compensatorios. Un pago único de 50 millones de euros a Elena Cruz por 7 años de salarios y regalías atrasados no pagados. Ricardo leyó el documento. Su mano temblaba tanto que el papel crujía. 45%, susurró Ricardo. Eso me quita mi control mayoritario. Ya no seré el que tome las decisiones. Nunca fuiste el que tomó las decisiones, Ricardo, dijo Elena en voz baja. Eras la cara, y ahora vas a ser un socio silencioso. Puedes quedarte con tu título. Puedes quedarte con tu oficina. Puedes fingir ser el CEO. Pero la Junta responderá ante mí. Esto es un robo, escupió Viviana desde la esquina. No, Viviana, replicó Elena sin mirarla. Robo es lo que hiciste cuando me echaste de tu casa con un bebé de 3 meses y me amenazaste con llamar a la policía si me llevaba la computadora portátil que compré con mi propio dinero. Esto es solo negocios. Elena destapó un bolígrafo y se lo ofreció. Firma, Ricardo. O salgo de aquí. Elimino la clave de cifrado. Y Logística Montesinos se convierte en un caso de estudio de fracaso corporativo. Ricardo miró el bolígrafo. Miró el reloj. Eran las 3:30 p.m. Los mercados cerrarían en 30 minutos. Cada segundo que dudaba, perdía millones. Tomó el bolígrafo. Firmó su nombre.
Ricardo A. Montesinos. Estaba hecho. El juez Salcedo presenció las firmas y selló el documento con un golpe fuerte y final. La Corte acepta este acuerdo, dijo Salcedo. La orden de restricción contra el señor Montesinos y la señora Montesinos con respecto al menor es efectiva de inmediato. Si se acercan a la señora Cruz o a su hijo nuevamente, serán arrestados. Elena se puso de pie. Recogió su maletín gastado. No se sintió triunfante. Se sintió exhausta. Pero bajo el agotamiento, había una base de acero que no había estado allí ayer. Sacó la unidad USB de su bolsillo y la tiró sobre la mesa. Sonó ruidosamente en la habitación tranquila. La contraseña es Nico 2019, dijo Elena. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Ricardo se estremeció. 2019 fue el año en que nació Nico, el año en que Ricardo los abandonó. ¿Hiciste que la contraseña fuera el año de nacimiento de nuestro hijo?, preguntó Ricardo, con la voz ahogada por el arrepentimiento. Quería asegurarme de que cada vez que iniciaras sesión para verificar tus ganancias, tuvieras que escribir el nombre del niño que abandonaste, dijo Elena. Adiós, Ricardo. Salió de los aposentos, David Mora radiante a su lado. Dale a me gusta si crees que la contraseña Nico 2019 fue la forma más épica de sellar la venganza. Deja un corazón en los comentarios. Capítulo 7. La última jugada y el legado. Mientras entraban en el pasillo, las puertas del ascensor se abrieron. Un enjambre de reporteros esperaba en el vestíbulo de abajo, retenidos por la seguridad. ¿Estás lista para ellos?, preguntó David. Vas a ser famosa, Elena. La madre codificadora secreta. La prensa se come estas cosas. Elena hizo una pausa. Se ajustó la correa de su bolso. Pensó en el apartamento de una habitación con el grifo que goteaba. Pensó en las noches en que se saltó la cena para que Nico pudiera tener zapatos nuevos. Pensó en el miedo que había vivido en su pecho durante años. El miedo a que estas personas poderosas la aplastaran. Ese miedo se había ido. Estoy lista, dijo Elena. Pero primero, necesito recoger a mi hijo de la escuela. Le prometí un helado. Puedes comprarle toda la heladería ahora, se rió David. Tal vez, Elena sonrió. Pero una sola bola es suficiente. No quiero que termine como ellos. Caminó hacia los ascensores, con la cabeza en alto, el sonido de sus tacones haciendo clic en el suelo de mármol, sonando como una marcha de la victoria. Pero la historia no había terminado del todo. Los Montesinos estaban caídos, pero personas como Viviana no se quedaban abajo sin intentar un último truco sucio. Mientras Elena llegaba al vestíbulo, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Ella contestó. Diga, ¿crees que has ganado? Llegó la voz de Viviana, distorsionada y llena de malicia. Pero olvidaste una cosa, querida. La agencia tributaria. ¿Declaraste ese activo secreto en tus impuestos el año pasado? Acabo de colgar el teléfono con un contacto muy especial mío en la división de auditoría. Elena dejó de caminar. Las puertas de cristal del juzgado estaban a solo unos metros. El sol brillaba afuera. Viviana, dijo Elena, su voz bajando a un susurro. Anticipé esto. ¿Lo hiciste? Viviana se rió. Eres inteligente, Elena, pero no sabes cómo funciona el Deep State. En realidad, sí, dijo Elena. Verás, cuando hackeé los servidores de Montesinos para bloquear el sistema, también descargué la carpeta de gastos varios que tienen oculta en el disco cifrado, la etiquetada como sobornos y cuentas offshore. Tengo los libros de cuentas de las Islas Caimán. Viviana, hubo un silencio mortal y aterrorizado. Tengo un correo electrónico programado para enviarse a la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en exactamente 24 horas, continuó Elena. Si veo tan solo una multa de tráfico en mi registro,
o si escucho un susurro de una auditoría, no cancelo el correo electrónico. ¿Nos entendemos? La línea hizo clic. Viviana había colgado. Elena bajó el teléfono. Respiró hondo. Olía a smog y a gases de escape de la ciudad. Pero para ella, olía a libertad. Abrió las pesadas puertas y salió a la luz del sol. El silencio en la oficina de la esquina de la Torre Montesinos era absoluto. No era el silencio pacífico de una biblioteca, sino el silencio asfixiante y pesado de una tumba. Ricardo Montesinos estaba sentado detrás de su escritorio. Desde esta posición ventajosa en el piso 45, tenía una vista panorámica de Madrid. Alcanzó su ratón, su mano temblaba ligeramente y hizo clic en la pestaña Anulación de administrador. Acceso denegado. Autorización requerida. Fiduciaria Cruz. El texto rojo parpadeó en la pantalla, burlándose de él. Pero esa no era la peor parte. La peor parte era la marca de agua. Como parte del acuerdo para desbloquear el sistema, Elena había codificado permanentemente una superposición gráfica en el panel de administración. Se sentó en la esquina inferior derecha de cada pantalla. Era una fotografía. Una foto de Nico, tomada hace 3 años en el Parque del Retiro. Llevaba una camiseta barata. Su pelo estaba desordenado, pero se estaba riendo con una alegría pura e inalterada que Ricardo se dio cuenta con un sobresalto enfermizo que nunca había presenciado en persona. Cada vez que Ricardo verificaba los márgenes de ganancia, Nico lo estaba mirando. Cada vez que intentaba ejercer autoridad sobre un gerente de flota, el rostro sonriente de su hijo estaba allí, recordándole quién realmente tenía las llaves. El interfono de su escritorio zumbó. «Sir, Montesinos», llegó la voz de su asistente, sonando vacilante. «Su madre está en la línea 1 de nuevo. Dice que es urgente». Ricardo cerró los ojos. «Dile que estoy en una reunión». «Lo intenté, señor». «Dice que sabe que solo está mirando por la ventana. Dice que si no coge el teléfono, reserva un vuelo de vuelta a Madrid». Ricardo dejó escapar un largo y áspero suspiro. Cogió el receptor. «Hola, madre». «Ricardo, cobarde sin agallas». La voz de Viviana Montesinos chilló a través de la línea. «¿Por qué falta el 45% del pago de dividendos?» «No falta, madre», dijo Ricardo, con voz monótona. «Fue transferido al fideicomiso Nico Cruz. Ya sabes los términos». «¡Es un robo!», gritó Viviana. «Nos está desangrando, ¿y tú qué haces?» «No hay lagunas, madre», espetó Ricardo, su paciencia finalmente agotada. «Ella tiene los libros de Caimán. Si hago un solo movimiento para cortar su financiación, ella presiona enviar en un correo electrónico a la agencia tributaria y a la policía. ¿Quieres pasar tus años de ocaso en una celda de prisión federal? Porque yo no». Hubo un silencio pesado en el otro extremo de la línea. «¿Así que esto es todo?», susurró Viviana, su voz temblando de veneno. «¿Simplemente le servimos a ella?». «Le servimos al niño», corrigió Ricardo, mirando la marca de agua en su pantalla. «Ahora trabajamos para Nico. Esa es la realidad. Disfruta de la villa, madre. Es el único activo que te dejó conservar». Colgó los teléfonos. Caminó hacia la ventana. Era rico sin medida. Era famoso. Pero no era más que un mayordomo para la familia que había desechado. A 20 kilómetros de distancia, el ambiente no podría haber sido más diferente. Elena Cruz condujo su SUV Volvo plateado hasta una calle tranquila y arbolada en Pedralbes, Barcelona. El sol de la tarde se filtraba por las ramas de los viejos robles, salpicando el camino con oro. Ella detuvo el motor y se sentó por un momento, agarrando el volante. Se había comprado una hermosa casa de estilo moderno. No era una mansión fría y parecida a un museo. Era un hogar.
La puerta principal se abrió antes de que pudiera alcanzar sus llaves. ¡Mamá! Nico salió disparado. Olía a crayones y mantequilla de maní. Hola, bichito. ¿Cómo estuvo la escuela? Fue increíble. Nico se liberó. Aprendimos sobre la gravedad. Mira, hice algo para ti. Él la arrastró a la sala de estar. Nico levantó un dibujo. Mostraba un camión azul grande, pero a diferencia de un camión normal, este tenía alas gigantes y un escudo pintado a un lado. Es un supercamión, explicó Nico seriamente. Y dentro, señaló a un monigote en el asiento del conductor. Esa eres tú. A Elena se le formó un nudo en la garganta. ¿Esa soy yo? Sí, dijo Nico, subiendo al sofá a su lado. Porque ahora conduces los camiones grandes y nos proteges. Elena lo abrazó. Por mucho tiempo había sentido que le estaba fallando. Pero él no había visto la pobreza. Él había visto la lucha. Él había visto el escudo. Es hermoso, Nico, susurró ella. Lo vamos a enmarcar justo en la cocina. El timbre melodioso interrumpió. Elena fue a la puerta y la abrió para encontrarse con David Mora. Ya no era el defensor público arrugado con las ojeras. Estaba alto con un blazer azul marino a medida, con una botella de Dom Perignon Vintage en la mano. Está hecho, Elena, dijo David. El fideicomiso está totalmente financiado. Oficialmente controlas el 51% de las acciones con derecho a voto. ¿Y los empleados? ¿Los despidos que Ricardo quería? Cancelados, confirmó David. El plan de pensiones se restableció esta mañana. Los representantes sindicales te llaman Santa Elena. No hay estatuas, solo salarios justos, dijo Elena. Eso es todo lo que siempre quise. Hay una cosa más, dijo David, sacando una revista brillante de su bolsillo. Es el último número de la revista Wired. Quieren publicar el reportaje el próximo mes. Quieren hablar sobre la iniciativa Segunda Oportunidad. Elena miró la revista, pero su mente se desvió hacia el almacén renovado que había comprado hace 3 meses. Estaba lleno de filas de computadoras de alta gama e instalaciones de cuidado infantil. Era su proyecto de pasión. Una academia de codificación diseñada específicamente para madres solteras y sobrevivientes de abuso doméstico. ¿Quieren saber por qué?, dijo David en voz baja. ¿Por qué tomaste la mitad del dinero de tu acuerdo y lo invertiste en una escuela en lugar de comprar un yate? Elena miró a su hijo, que tarareaba para sí mismo, dibujando otro escudo en su supercamión. Porque tuve suerte, dijo Elena, con voz firme. Yo tenía una habilidad que el mundo no podía ignorar. Pero hay miles de mujeres por ahí tan inteligentes como yo, tan desesperadas como yo, que no tienen un activo secreto con el que negociar. Solo tienen la garra. Yo solo les estoy dando el arma. Dile a la revista que haré la entrevista, dijo Elena. Pero no quiero que la foto de portada sea de mí sentada en una computadora. ¿Qué quieres que sea?, preguntó David. Elena sonrió, una sonrisa peligrosa y conocedora. Quiero una foto de la clase de graduación, dijo ella. 30 mujeres paradas detrás de mí, y quiero que el titular sea muy claro. ¿Qué debería decir? Elena miró a su hijo, luego a su abogado. No te metas con una madre. Cogió la botella de champán. Ahora, descorcha eso, David. Creo que tenemos una victoria que celebrar. Conclusión profunda. El caso de Elena Cruz nos enseña una lección invaluable que trasciende el dinero y la venganza. Ella no solo ganó su batalla legal, desmanteló un sistema que equiparaba la riqueza con el valor. Ricardo y Viviana Montesinos perdieron porque valoraron el nombre de su familia y el dinero por encima de la verdad y las personas. Elena, la chica de clase baja, demostró que el verdadero poder no reside en las acciones de la bolsa o las propiedades en Marbella, sino en el intelecto, la ética y la voluntad inquebrantable de una madre para proteger a su hijo.
Tu intelecto es tu activo más valioso. Nunca lo regales por amor o por miedo. Acción final. ¿Qué crees que Nico hará cuando tenga 18 años y se convierta en el dueño mayoritario de Logística Montesinos? ¿Seguirá los pasos de su padre o de su madre? Déjanos tu opinión en los comentarios y únete al equipo Elena. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.